Muy buen día, jóvenes. Continuaremos con esta clase de sistemas embebidos. En esta clase veremos ya a profundidad cómo hacer una programación. Veremos cómo hacer lo que sería el equivalente a Hola Mundo, pero en PIC. Para esto empecemos viendo lo que es los bancos de memoria del PIC 16F84A. En la clase anterior habíamos visto ya las características que tiene este PIC. Algo que vamos a enfocar más en concreto va a ser los bancos de memoria como se muestran aquí en esta imagen. Como hemos comentado en la clase anterior, ese PIC tiene dos bancos de memoria. Aquí se ven un poquito mejor. Como vemos, ya existen algunos bits, porque son bits, que van a ser específicos. Vemos que desde la posición 0 hasta la posición B, ya existen esos bits ya preestablecidos, ya están asignados. No podemos modificar nada de aquí. Si se modificara algo, pues podremos tener que nuestro PIC no funcione correctamente. ¿Por qué observamos que tiene letras y números? Porque está en código hexadecimal. Vemos que empieza en 0, llega a 9 y brinca a y B, y sucesivamente. Vemos que en el bit 0C al 0F, más bien todo lo que es el 0C en adelante, son los bits de uso general. Estos bits son los que podemos utilizar. Más en concreto, los bits desde la posición 0C hasta la posición 2F. Todos esos bits son los que nosotros podemos manipular a nuestro gusto. Entonces no podemos utilizar nada que esté dentro de este espacio de bits, pero sí entre los que están del 0C al 2F. Igual vemos que en el banco de memoria, aquí empieza con 0, con la posición 0, aquí sigue con 90, 80, 81, 82 y así sucesivamente. Ahora, vemos que aquí está tris A, tris B, puerto A y puerto B. Los dos corresponden al puerto que está mencionado, en este caso el puerto A y el puerto B. Recordando que el PIC 16F84A solo tiene 5 pines de salida y de entrada y 8 en el caso del puerto B. Ahora, para poder utilizar los puertos como entradas y salidas es necesario configurarlos. ¿Dónde se configura esto? En el banco 1, el tris A. Entonces hay que pasar al banco 1 para poder configurarlos. Recordamos que habíamos dicho que al momento que tú enciendes un PIC, vas a empezar en el banco 0 en la posición 0. Entonces en ese momento es cuando hay que brincar al banco 1, configurar los puertos y volver a regresar al banco 0, donde aquí en los puertos asignaremos que son entradas o salidas. ¿Cómo hacemos esta selección? Lo haremos con el registro de datos. De hecho, aquí está ya asignado un espacio para ese registro. Ahora, en ese registro vemos que son 8 bits que tiene. Lo que es el IRP, RP1, RP0, TO, PD, ZDC y C. ¿Cómo si yo asigno o cómo puedo abrir de un banco a otro? Es desde este registro. Y vemos aquí que es con el bit RP0. Si yo RP0 le mando el valor de 1, me va a dar, vamos a brincar al banco 1. Pero si yo le doy el valor de 0, iré al banco 0. Entonces tengo que ver la forma de mandar un 0 o un 1 a RP0 para ir de un banco a otro. Ahora, ¿cómo podemos hacer esos brincos sin saber todavía la programación? Habíamos dicho que vamos a utilizar el lenguaje ensamblador. Para poder empezar a usar el lenguaje ensamblador, tenemos aquí nuestro programa, que es el MPLAB IDE. Es el programa para poder hacer nuestros programas, valga la redundancia, en lenguaje ensamblador. Lo abrimos y esperamos a que abra. Si todavía no lo tienen o todavía no lo han descargado, por favor descarguenlo porque al final de esa clase habrá una tarea. Esperamos a que cargue. En mi caso tarda un poquito en abrir porque esto estoy haciéndolo a través de una máquina virtual y más aparte estoy haciendo una grabación. Entonces puede tardar un poquito más con el mío. Ok, cerremos las ventanas emergentes y tenemos nuestro espacio de trabajo. Para empezar a trabajar con este
programa, primero tenemos que darle aquí en File. Damos aquí en New y aparecerá aquí un archivo sin título. Aquí es donde vamos a empezar a programar. Pero antes que esto hay que configurar nuestro PIC. Vamos primero aquí a seleccionar dispositivo. Aquí vamos a seleccionar el PIC que nosotros vamos a utilizar. En nuestro caso es el PIC 16F84A. Como observamos, aquí hay una lista muy grande de PICs. Son todos los PICs que ha hecho la compañía Microchip. Entonces, si ustedes quieren manejar otro PIC, es necesario buscarlo en esta lista. En nuestro caso, pues es el 16F84A. Y lo seleccionamos, le damos en OK. Después, otra vez en configuración, entramos a configuración de bits. Y aquí quitamos esta indicación. Le decimos aceptar. Y nos vamos a ir únicamente aquí donde dice oscilador, seleccionador de oscilador. ¿Qué vamos a hacer aquí? Le vamos a decir que nuestro PIC va a tener como oscilación un cristal. En este caso lo seleccionamos con X. ¿Por qué un cristal? Habíamos mencionado en la clase anterior que los cristales son dispositivos que al momento que pasamos una corriente y un voltaje oscilan a cierta frecuencia. Ya hay cristales que están específicamente hechos para oscilar a cierta frecuencia. Los PICs utilizan cristales para poder tener los ciclos de reloj y empezar a trabajar. Todo dispositivo, incluso sus computadoras, tienen cristales o tienen un ciclo de reloj. Entonces, en este caso, lo seleccionaremos con XT. Vemos que también hay otros bits, pero estos no los movemos por el momento. Y cerramos. Finalmente, vamos aquí a Debugger, seleccionar la herramienta y colocamos MPLAB Sim. Ese es un pequeño simulador para que nos muestre cómo van los estados del programa que estemos haciendo. Un paso a paso, digamos así. Muy bien, ahora comenzaremos a programar. Lo primero que hay que subir un momento. Ahí está. Perdón, tuve aquí un pequeño problemita, pero ya quedó. Entonces hacemos con esto, list P igual a 16F84. Con esto, yo digo, perdón, con esto yo selecciono el PIC que voy a utilizar, en este caso 16F84. Va a buscar de toda la lista que hay en el programa MPLAB para poder encontrarlo. Después hay que colocar include un espacio P16F84A.inc. ¿Qué hacemos con esto? Le vamos a decir que vamos a incluir todas las librerías o todos los comandos que tenga este PIC en especial. Algo que hay que tener en cuenta, algo que hay que tener en cuenta y que es muy importante. Cada PIC tiene diferentes comandos. Por ejemplo, este PIC es de gama media. Si quisiéramos pasar los datos que tenemos a otro PIC, hay que ver si son compatibles con esos comandos. Capaz si queremos pasarlo y tal vez hay comandos que no estén en ese PIC, pero no es así. Entonces hay que ver sus hojas de datos para poder entrar a esto. Es muy diferente esa programación a C, donde en C cualquier programa que hagamos en cualquier dispositivo va a funcionar. Aquí no. Aquí cada dispositivo en especial tiene sus propias configuraciones. Entonces hay que ver compatibilidad en ese sentido. Muy bien. Tenemos esas dos indicaciones. Y para empezar a programar, antes tenemos que guardar ese archivo.
aquí en Save, salvar as. Aquí tengo una carpeta que se llama programa PIC. Creo una nueva carpeta. Voy a hacer, por ejemplo, ejercicio 1. Y aquí yo pongo el nombre del programa. Voy a poner que se llama led1.asm. Recuerden poner esta extensión .asm. Ustedes le ponen el nombre que quieran, pero recuerden que lleva esta extensión. Le damos en guardar y vemos que ya el texto que estaba escrito ha cambiado de color. Esto quiere indicar que ya podemos, bueno, que ya está guardado y que todo lo que pongamos va a ser en código ensamblador. Por eso el ACM, que es el símbolo. Continuamos. Después de estos dos, hay que colocar el ORG 0 para indicar que empezamos en la posición número 0. Aquí empieza donde tenemos que colocar los bancos de memoria. Habíamos dicho que vamos a irnos al banco de memoria 0, pero primero al banco de memoria 1 para poder configurar los bits. ¿Con qué textos vamos a tener que configurar esto? Con estos comandos. Estos van a ser nuestros primeros comandos para utilizar el lenguaje ensamblador. Vemos que tenemos BSF, que coloca un 0 en un bit, BSF, que coloca un 1 en un bit, MoveLW, que va a mover un dato a un registro de trabajo que se lo denomina W. Este registro de trabajo es como si fuera un comodín. Va a servir para que nosotros obtengamos un dato de algún lado, lo guardemos en ese registro y a su vez podemos sacar esa información y utilizarla en otra variable. De hecho, aquí abajo está esa indicación. Move WF, mueve el valor de una variable de W a una variable. DecFSZ. ¿Qué va a hacer esto? Decrementar un valor de una variable en 1. Decrementa una vez. Ahora, si este decremento es igual, cuando se haga el decremento y es igual a 0, brincará la siguiente indicación. Si no es 0, no va a brincar. Ahorita vamos a ver un programa en el cual utilizamos esta instrucción. Y aquí sigue call, que es un salto y llamada de una rutina. Vemos aquí igual podemos hacer llamados de subrutinas con call y hacer ejecución de lo que nos diga la subrutina. Para poder regresar al estado donde se fue llamado el call, lo hacemos con return. Y finalmente tenemos el goTo, que es muy parecido al call, nada más que este va a saltar una indicación. Entonces con estos comandos vamos a empezar a hacer nuestro programa. Si quieren copiarlos, si quieren pausar el video y anotarlos, ahí está su decisión. Regresamos al programa. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primera indicación? Primero ir al banco de memoria 0 y mandarle un 1 al R, pero primero ir al banco de memoria 1, y cómo se hace eso, enviándole un 1 al bit RP0 de la variable, bueno, del registro stat. ¿Cómo se hace eso? Pues vimos que con la comando bsf yo mando un 1 a un bit. ¿A dónde le va a enviar? A status. ¿Por qué status? Ya vimos que en status es donde podemos brincar de un banco a otro. Aquí se lo quiero mandar al bit RP0. Entonces aquí yo mando un 0 al bit RP0. ¿Cómo pongo comentarios? Con punto y coma. Entonces con esto yo estoy mandando un 0, bueno, un 1 al bit RP0. Que con esto voy al banco de memoria 1. En el banco de memoria 1 yo voy a configurar los puertos. Hemos dicho que si el puerto B o el puerto A tiene un 0, pues ese puerto sería una salida. Si el puerto tiene 1 o está en el estado 1, va a ser una entrada. Con este comando clrf borro todo lo que tenga en ese registro. En este caso, el puerto B del banco de memoria 1. Con eso digo
que todo el puerto B será salida. No me interesa en este momento que específicamente un bit. No, aquí puse que todo el puerto es salida. Entonces con esto ya configuré mi puerto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Regresar al banco de memoria 0. Entonces, lo hacemos con esto. bcf status, rp0. Dos puntos y con esto regreso al banco de memoria 0. ¿Ok? Y hasta aquí yo ya configuré lo que son mis puertos. En este caso vamos a hacer un solo puerto, que va a ser el B. Y de aquí en adelante es donde comienza el código. Muy bien. Como primera observación va a ser simplemente prender un LED. ¿Cómo prendemos un LED? Pues enviando un 1 a una salida. Vimos que para enviar un 1 es con BCF. ¿A dónde lo voy a enviar? Al port B. Aquí es port B. ¿A qué pin? Al 0. Recordando que el puerto B de este PIC en particular tiene 8 bits. Se toma en cuenta desde el 0 hasta el 7. Entonces con esto que estoy haciendo, colocar un 1 en el bit, bueno, en el pin 0 del puerto B. Y como cabo con END. Y con esto ya tengo mi primer programa hecho. Y aquí, para compilarlo, hay que apretar Alt F10. Aquí se ve que compiló. Cuando tenga eso de build set, es que compiló correctamente. Si en sus computadoras al apretar al F10 no aparece, abajo en su teclado tiene que tener una tecla que diga FN. Tiene que apretar en conjunto Alt FN con F10 para que pueda compilar. Y ya tengo mi programa. ¿Cómo compruebo que mi programa está bien hecho? Pues voy a mi Proteus. Abro Proteus. Espera que cargue. Y damos aquí en Easy. Esperamos a que cargue. Y aquí está. Aquí en este botón P vamos a buscar nuestros dispositivos. En primer lugar buscaremos el PIC. Pues colocan aquí PIC 16F84A. Y vemos que aquí aparece. Aquí está el PIC 16F84A. Proteus ya tiene configurado esos tipos de PIC, entonces es fácil saber, bueno, es fácil buscarlos y simularlos. Vamos aquí entonces doble clic y vemos que aparece en nuestra lista. Aquí buscaremos un LED. Buscar así. Buscamos uno que diga activo. Aquí hay muchos colores, ustedes pueden escoger el color que ustedes quieran. Yo escogeré un color verde. Y nada más para simularlo, una resistencia. Resistor de 220 ohms. Aquí nos va a decir el valor que tenemos. Por ejemplo, aquí una resistencia de 220 a un 16 de watt. Muy pequeña, buscamos algo un poquito más grande. Aquí está una de 200 ohms a un octavo. Y aquí está. Cerramos esto. Arrastramos nuestro PIC, le damos clic y aquí lo soltaremos. Hacemos clic en nuestra resistencia, lo soltaremos aquí. Y finalmente nuestro LED lo seleccionamos y aquí lo soltamos. Muy bien, acercamos para que se pueda ver un poquito mejor. Ahora, ¿cómo conectar nuestro PIC? Recordando que utilizamos el puerto RB0. De hecho, aquí se observa que en nuestro puerto A tenemos 5 bits y en el puerto B 8 bits. Nosotros configuramos para este ejercicio el puerto 0. Lo conectamos igual a nuestra resistencia LED para que no se queme. Y finalmente buscamos nuestra tierra. En ese simbolito, con acá arriba,
buscamos aquí ground y conectamos a tierra. Recuerden que es importante, si no, no nos detecta nuestro programa. Ahora, ¿cómo simulo el programa? Pues bueno, le damos doble clic al PIC. Aquí le decimos la frecuencia de que va a trabajar. La vamos a manejar a 4 MHz. ¿Cómo cargamos el programa? Bueno, aquí en esta carpeta seleccionamos y buscamos dónde guardamos nuestro programa. Les recomiendo que, por favor, ustedes guarden sus programas en la carpeta para que no se pierda. Entonces yo guardo aquí mi programa PIC, lo guardo en la carpeta ejercicio 1 y veo que tengo dos archivos, un archivo COV y un archivo EX. Estos archivos son los que me genera al momento de compilar mi programa. ¿Cuál archivo es que voy a utilizar? El .exe. De hecho, este .exe es el que se graba en los PICs. Al momento que ustedes tengamos un grabador, les va a pedir sí o sí este archivo exe. Entonces aquí lo cargamos, le damos en abrir. Y ya está cargado. Y le damos en OK. Y ya está nuestro PIC con el programa, con la resistencia ya puesta y LED. Entonces le damos simplemente en arrancar. Y como observo, mi LED prendió. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí está enviando el 1 que yo le indiqué en ese puerto en particular. Si está en rojo me indica que es un 1 y si está en azul un 0. En este caso no me interesa que está pasando a los demás puertos. Del RB1 al RB7 me importa únicamente mi puerto RB0. Entonces veo que mi LED efectivamente prende. ¿Cómo podemos ver que tal vez el programa lo prendió solito o no está haciendo lo que yo quiero que haga? Pues simplemente regresamos a nuestro compilador. En vez de enviar un 1, ahora yo envío un 0. Vuelvo a compilar. Vemos que ya cargó. Aquí doble clic. Busco mi programa otra vez. Lo vuelvo a cargar. Vamos OK. Y arrancar. Y vemos que efectivamente, ya como en vez de que envió un 0, un 1, ahora envió un 0. Y vio que al ser 0, pues no va a prender mi LED. OK. En un momento. Pues vemos aquí, pues mostramos que PIC prende y prende y apaga. Entonces, ¿cómo puedo meter un poquito más de cosas para que pueda oscilar o puede hacer algún otro tipo de actividad? Pues bueno, regresaremos a nuestro programa principal. Entonces aquí tenemos nuestro programa principal, tenemos aquí lo que teníamos hasta ese momento. ¿Cómo puedo hacer que mi LED prenda o apague? Puedo hacer cargar lo que se llamaría un retardo. En C o inclusive en Arduino o en RAS, ya existen librerías de tiempo. En este caso, no hay una librería como tal para hacer un retardo. Hay que crear los subprogramas nosotros mismos. ¿Cómo se puede crear un retardo? Pues bueno, aquí antes de Visual Include, vamos a crear una nueva variable que se va a llamar tiempo. Esta va a ser una ubicación, hay que poner EQ, y es donde hay que ponerla, recordando que nosotros hemos visto que en el banco de memoria, para poder escribir algún dato o tener alguna variable, pues es desde el punto 0 del bit 0C hasta el 2F. Entonces, utilizo el 0C, 0x0c. Así se escribe el código para poder acceder a esa posición de banco de memoria. Entonces ya le nombré a esa posición, le pongo el nombre de tiempo. Entonces creo una nueva variable. ¿Qué seguiría? Aquí en vez de F por D, pues yo coloco el 0, en el pin 0. Bueno, aquí sería un 0. El pin 0 del puerto B. Después voy a hacer un llamado a una subrutina que llamaré retard. Después
voy a enviar un 1 al puerto B, exactamente en el pin 0. Y finalmente hago un brinco a inicio. Pero primero, retardo, vamos a crear el retardo. ¿Cómo creo un retardo? Aquí yo simplemente colocaré la palabra retardo. Al hacer esto, yo le estoy diciendo que cuando llame retardo se vaya directamente a donde viene retardo. ¿Qué vamos a hacer en retardo? Pues vamos a mover al registro W un valor de 255. ¿Por qué 255? Porque son los últimos, el límite de bytes que tengo. Por ejemplo, bueno, tenemos en ese registro solamente 8 bits. El número máximo que me permite es 255. ¿Por qué sabemos que es 255? Si yo tenemos los 8 bits, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este valor en binario es el máximo que puede dar en 8 bits. Si yo convierto este número en decimales, me va a dar 255. Si quieren, tienen dudas, pueden hacerlo para que vean que no estoy engañando. Por eso ese valor de 255. Ahora, ¿qué hacemos con esa instrucción? Pues muevo ese valor de 255 a la variable W. Después, move fw. Voy a mover lo que tengo en W a la variable tiempo. Entonces ahora tiempo va a tener el valor de 255. Y de aquí le diré que decremente la variable tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tengo aquí un valor de 255 y con esto voy a empezar a decrementar. Recuerden que va a brincar la siguiente instrucción cuando este sea 0. Pero como no es 0, hay que estarle dando que esté ciclando ahí. Por eso haremos esto, el go to deck. El go to deck me va a llevar directamente a donde está el deck. ¿Dónde va a estar la palabra deck? Aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cada vez que aquí decremente, y si no sea 0, va a ejecutar lo de go to deck y va a regresar a deck. Y aquí se va a estar ciclando y ciclando y ciclando hasta que sea 0. Cuando sea 0, va a brincar esa instrucción de go to y le damos a que regrese al return. ¿Qué va a hacer con return? Va a regresar a donde fue llamado el primer go to, que es el inicio. Perdón, que es el retardo, el cal del retardo. Haciendo esto, va a enviar el 1 a 0. Y aquí vemos que falta el go to. ¿Dónde sería el go to de inicio? Pues aquí arriba. Haciendo esto, yo me aseguro de que mi LED siempre va a estar prendiendo y apagando. Ok, entonces repasamos otra vez el programa. ¿Qué pasa primero? Aquí arriba ya tenemos nuestra variable que se llama tiempo. Ya vimos cómo pasar los dos bancos de memoria. Primero hacemos que el puerto B0 sea 0, mandando un 1 al bit de RP0 de la variable status, bueno, del registro status. Luego volvemos a enviar un 0 a esa variable RP0 para que regresemos al banco de memoria 0. De ahí empezamos en inicio. Primero colocamos en 0 el pin 0 del puerto B. De ahí llamamos a un retardo. Al hacer el llamado de retardo, lo que va a pasar es que de aquí de retardo, brincamos aquí, a donde dice retardo, ejecutando todo lo que tengamos aquí. En esa parte, movemos un 255 al registro W. Después, del registro W, eso se lo pasamos a la variable tiempo. Después, vamos aquí de fcz. Lo que hacemos aquí es que esa variable tiempo va a empezar a decrementar en 1 en 1. Pero
como no es 0, no brinca la siguiente instrucción, sino la ejecuta la siguiente instrucción. El go to deck y va a estar dando vueltas hasta que este valor de tiempo sea 0. Cuando sea 0, brincará a return y return nos regresará a donde fue llamado el retardo. Y es aquí. Aquí nos faltaría otro retardo. ¿Por qué? Para que veamos que se ha aprendido y está cómo está aprendido y cómo se ha pagado. Porque si no tiene ese retardo, automáticamente regresaría al estado 0 y simplemente veríamos quizá como que prendido apagando, pero no se notaría esa diferencia. Y él volvió a hacer lo mismo, yo va a retardo, ejecuta retardo y luego regresa donde fue llamado, que sería aquí. Y luego iríamos a go to inicio y volvemos a empezar el ciclo. Compilamos. Vemos aquí el programa está bien. Y para poder observar paso a paso cómo va nuestro programa, vamos aquí donde dice File Registers en View. Aquí le damos a dar en simbólico y buscaremos dónde está nuestro pin que nos interesa, que es el de tiempo. Aquí está. Arrancamos aquí en este paso a paso. Vemos aquí va pasito a pasito ejecutando el programa. Vemos que la fecha nos indica en qué posición está. Ya luego brincamos al puerto 0. Vamos a inicio. Mandamos un 0 al puerto B. Ya vamos a retardo. Y vemos que brinca donde dice retardo. Y aquí mueve un W, mueve el 255 a la variable W. Y aquí vemos que va a mover ese 255 a la variable tiempo. De aquí vemos que ya decrementa, pero como no es 0, se ejecuta esa instrucción. Ya nos va a ir a deck, de deck va a decrementar y vemos que empieza a decrementar. Y ahí se va a quedar hasta que sea 0. Para saber el proceso aquí ya podemos modificar o forzar el valor. Vamos a dar un valor de 6, de 5. Entonces ahí vemos que va a 4, a 3, a 2, a 1 y a 0. Y cuando vemos que va a 0, se fue a return y regresa donde fue llamado, que sería la siguiente instrucción, BCF. Aquí enviamos un 1 a BCF y vuelve a empezar el ciclo para return. Y se queda, y se queda, y se queda. Vamos a forzar. Damos un valor de 5. Enter. Y se va a quedar hasta que vuelva a ser 0. Vemos que en 0 se fue a return y va a regresar donde fue llamado. Es decir, aquí el cal de aquí arriba. Y ya, se va a inicio y vuelve a comenzar el programa. Y ahí se va a quedar ciclando infinitamente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a ver esto en el Proteus? Pues bueno, aquí volvemos a cargar el programa. Le damos en OK. Ya está configurado, entonces simplemente le damos en inicio. Y vemos que nuestro LED va a estar prendiendo y apagando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero prende, hace el ciclo de reloj y se vuelve a apagar. Entonces nuestro programa está correcto. Ahora, ¿cómo darle más tiempo o de qué depende que sea más rápido o más lento? Habíamos visto que existen cálculos para calcular, para la redundancia, los tiempos de ciclado. En este caso son 255. Entonces va a contar 255 veces, es decir, va a hacer conteos esas veces. Recordando que un ciclo de reloj es 1 sobre, bueno, cada 4 veces el ciclo, bueno, cada ciclo de trabajo va a ser 4 veces un ciclo de reloj. Entonces una instrucción se va a ejecutar cada 4 ciclos de reloj. ¿Cómo calcula el ciclo de reloj? Del cristal que tenemos. En este caso es un cristal de 4 MHz. 1 sobre 4 nos va a dar un valor y ese es el que tenemos que calcular para poder saber qué tiempo se tiene que tardar. Por eso les decía que es muy importante la parte de los ciclos de reloj y saber qué cristal estamos utilizando. Entonces observamos que aquí funciona bien.
Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, agregar un cristal más grande, bueno, ¿qué esperaría? Que fuera mucho más rápido. De hecho, casi no se nota los cambios. A diferencia que yo coloco un cristal tal vez más bajo, por ejemplo, un megahertz, pues veo que los ciclos, incluso el parpadeo, es mucho más lento. Entonces va a depender mucho del cristal que estemos utilizando para esos ciclos de reloj. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí vamos a dejar la clase. ¿Cuál va a ser la tarea que van a tener que realizar? Hacer esto. Simularme. Van a enviarme dos programas, tanto en un archivo que nos dé Proteus, como estos archivos en ensamblador de el LED prendido nada más y de LED parpadeando. ¿Ok? Vamos a usar un cristal de 1 MHz para poder hacer ese trabajo. Muy bien, jóvenes, esa va a ser la tarea. ¿Para dónde va a subir la tarea? Va a ser en el post. ¿Cuándo se lo tiene que entregar? En el post va a venir la fecha de entrega. Cualquier duda o cualquier comentario que tengan sobre el programa, algún comando, me pueden decir, no hay ningún problema. Entonces, hasta aquí vamos a sacar la clase. Que pasen una excelente tarde.